¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación la que se dio desde el pasado fin de semana, cuando se informó sobre la salud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Campañas de desinformación surgieron por todos lados, a través de las redes sociales, por supuesto, y en diversos medios de comunicación. ¿Cómo entender este fenómeno que se generó durante algunos días hasta que el propio presidente apareció en un video calmando las aguas en un mensaje lleno de simbolismo? Mi querida Nancy Flores, una de las periodistas más admiradas, respetadas por su servidor. Como siempre, un gusto saludarte, Nancy. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, pues siempre agradeciendo la generosidad de tus palabras y por supuesto es un gusto de platicar con tu audiencia. Oye, Nancy, pues yo de entrada te preguntaría, desde tu expertise periodística, ¿cómo valoras las reacciones que se generaron precisamente a raíz de lo que publicó este diario de Yucatán, de un presunto infarto que dista mucho de un váguido, como lo definió el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que hubo vacío de información o más que nada generación constante de las famosas fake news? Yo pienso que es lo segundo, Jesús, y básicamente porque nunca habíamos tenido un gobierno tan abierto en términos de transparentar las situaciones, sean cuales sean las que estamos viviendo. Y esto te lo digo porque no es el único presidente que tiene episodios de salud. Sabíamos en el caso de Vicente Fox, pues que presentaba un tema psiquiátrico, ¿no? Se dio a conocer incluso que el expresidente en su momento, cuando era titular del Poder Ejecutivo Federal, pues tomaba incluso medicamentos para estos desórdenes psiquiátricos, o no sé cómo llamarlos, pero bueno, esta condición que tenía y que el medicamento que tomaba era Prozac, un medicamento muy fuerte, que probablemente en algunas decisiones lo incapacitaba para tomarlas, ¿no? Y eso nos explicaba mucho de cómo se pues llevaba a cabo aquel gobierno, que estaba en manos sobre todo de su esposa Marta Sagún, pero también del entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz. Y en aquella ocasión yo recuerdo cuando se dio a conocer esta información, que ahora todo es la salud del presidente López Obrador. Bueno, pues en aquella ocasión se hizo un escándalo, prácticamente se criminalizó a quien lo difundió, en fin, o sea, y se negó por mucho tiempo hasta que se supo que era verdad. Y en el caso de Felipe Calderón, pues tuvimos un episodio todavía peor, ¿no? Porque todos hablaban de un problema que es una enfermedad, que es el alcoholismo, y en ese caso también, o sea, no solo se negó el tema, sino incluso se exigió la salida de una periodista que lo planteó, que fue Carmen Aristegui, y la echaron de su programa, siquiera por plantearlo, o sea, ni siquiera estaba, eh, no sé, o sea, revelando la gran información. Entonces, hay una gran diferencia entre esos dos momentos y, por supuesto, lo que pasó con Peña Nieto, pues nunca supimos cuál era su condición de salud, o sea, nunca se informó nada. Y en esta ocasión, en este gobierno, siempre se ha dicho, o sea, el presidente mismo ha dicho que pues tuvo una cardiopatía, ¿no? Lo que le sucedió en el pasado, incluso cuando le hicieron lo de la válvula, ahora con COVID, siempre se ha informado, o sea, el tema es que nada ya satisface el morbo, pero no solo es el morbo, también es esta necesidad de generar campañas de odio en torno a la figura presidencial y además hacerlo de una forma ya que rayan en lo ridículo. A mí ya me pareció un exceso lo que pasó en estos momentos. Yo creo que sí sabíamos que conforme se fuera acercando 2024, estas campañas iban a acelerarse o iban a ser todavía más digamos, frecuentes, pero además cada vez con un mayor
como penetración, ¿no? Como dinero, como todo esto que financia este tipo de campañas. Pero yo creo que no dimensionamos que se iban a poner así o que iban a llegar a este grado de odio como el que vimos en estos días. A mí me parece que sí se generó una situación de estrés hacia la sociedad, hacia la población, no por falta de información, porque ahí estuvo el secretario Dan Augusto hablando de eso. El propio presidente lo dio a conocer en sus cuentas de redes sociales. Los días de la conferencia matutina, bueno, el martes vimos al secretario de Salud, Jorge Alcocer, dando el reporte de salud del presidente. El miércoles nuevamente el secretario de Gobernación dando este reporte, pero lo que les interesaba, pues primero era colocar la idea de que el presidente pues ya es incapaz. Ya, de hecho, venían con una campaña previa, no sé si lo habías notado, Jesús, diciendo que ya no estaba bien de sus facultades mentales el presidente, que ya es un presidente que tiene incluso pues estas como indicios de senectud, ¿no? Por su edad, etcétera. Entonces ya venían con ese discurso y lo profundizaron, pero lo profundizaron al grado prácticamente de decirnos que se estaba muriendo o ya estaba muerto. Entonces creo que sí fue más bien lo segundo que tú planteas y no tanto un vacío de información, porque la información sí estuvo. Una agenda, Nancy, que podríamos definir de golpista, porque como bien señalas, es un nado sincronizado, disfrazado de nota informativa. Cuando vemos y escuchamos o leemos a Loret de Mola, López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, gente que durante todo este tiempo se ha caracterizado no por criticar o cuestionar, porque esa es una cosa, sino denostar con un interés político. ¿Tú le ves una agenda golpista a este nado sincronizado? Porque crear la imagen de que un presidente ya no tiene facultades físicas y de salud para poder gobernar, pues es algo sumamente riesgoso en medio precisamente de discusiones trascendentales como es la ley minera, como fue la reforma energética, las diferencias con Estados Unidos y su intervencionismo a través de la DEA. Sí, totalmente. Es esta misma tendencia que han venido pues mostrando estos medios de comunicación, estos líderes de opinión, que desde un principio, o sea, yo creo que esta campaña golpista empezó incluso desde 2006, antes de 2006, o sea, el presidente realmente ellos lo vieron siempre y por ellos me refiero al poder económico, este poder fáctico que quiere ser quien nos imponga a los presidentes o presidentas de este país. Y ese poder fáctico también está integrado por los medios de comunicación corporativos que son básicamente empresas, ¿no? Y que tienen intereses de ese grupo empresarial que se vio afectado con muchas de las políticas públicas actuales. Entonces, desde antes de 2006, cuando estaba todo esto del desafuero, ya venían con esta, figura golpista, ¿no? Esto se acelera hacia las elecciones de 2006, roban la presidencia, ya todos lo sabemos, continúan con estos discursos. En 2012 se vuelve a profundizar, vuelven a robarse la presidencia y hacia 2018 lo mismo, o sea, es esta misma tendencia a golpear la figura de Andrés Manuel López Obrador como una figura que inspira pues esperanza, esa es la realidad, esperanza a un pueblo que ya venía pues totalmente, digamos, sometido a esta política neoliberal y al mismo tiempo saqueado en todos sus recursos, un pueblo que ya no soportaba más la violencia desde lo institucional, toda la violencia que se desató desde el Estado mexicano y que ya no iba a permitir un robo más de la presidencia. Entonces lo que hacen es profundizar su campaña todo el tiempo desde que él asume la presidencia de la República para decir que es un gobierno que es el peor de los gobiernos, que no está dando resultados, que estamos muy mal económicamente, que nos ha ido muy mal en el ámbito social, que se están robando el dinero, que son exactamente iguales de corruptos que los del pasado, etcétera, porque lo que ellos necesitan es un gobierno débil al cual manipular. O sea, si ya no te pude imponer yo en la presidencia, por lo menos te voy a manipular desde la propia, digamos, insistencia mediática
y no me importa si en el camino me llevo mi prestigio de periodista, no me importa si llevo mi prestigio de medio de comunicación, yo voy a mentir, voy a hacer tal cosa, con tal de debilitarte. Y eso es lo que ha pasado con los medios corporativos en este país, la mayoría de ellos, claro, con honrosas excepciones, como dice el propio presidente López Obrador, pero esto es que no es nuevo, es una maquinaria que se ha ensayado en América Latina muchísimo tiempo y que además tiene el financiamiento de Estados Unidos, porque esto que tú apuntabas, Jesús, también es muy importante. La coyuntura geopolítica, lo que también implica intereses transnacionales, intereses de otros países sobre nuestro país, es importante y juega un factor importante también en todo este mecanismo golpista. Y esto pues se conoce ya como una estrategia de golpe de Estado blando, y yo creo que nuestro país sí la han aplicado desde que el gobierno de Andrés Manuel empezó, incluso un poco antes, como una estrategia de paso a paso, o sea, calentar la calle mediante ciertas manifestaciones sociales, decir que la gente está muy, muy enojada, ¿no? Para tratar de generar un malestar en toda la población, o por lo menos en amplios sectores, y así podemos ver que han utilizado ciertas temáticas, ¿no? Los niños con cáncer que no tienen medicinas, las mujeres que no son atendidas porque los feminicidios, o incluso el caso de los periodistas asesinados. Pero uno se pregunta, ok, o sea, ahora te preocupan mucho los problemas sociales como medio de comunicación, pero ¿qué hiciste en 2011 cuando verdaderamente vivíamos una tragedia, una crisis humanitaria? Ah, pues tú y otros 500 medios firmaron un acuerdo para callar la violencia, para censurar todo la crisis humanitaria que veníamos viviendo cada vez peor con el gobierno de Felipe Calderón. Y ahí estuvo Felipe Calderón en esa firma y estaban los empresarios de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que me dices? O sea, no lo comprendo. Ahora estamos en el peor gobierno, ahora sí te importa la gente, ahora sí te importan los problemas sociales, sí te importan los feminicidios, pero antes no, ¿o cómo? ¿Qué cambió? Pues cambió toda la configuración de quién se quedaba con el botín de este país. Y por primera vez es la gente humilde la que está recibiendo este presupuesto público. Y yo creo que ahí es el tema. O sea, eso nos ayuda a entender por qué existe este golpe de Estado blando. Y sí, por supuesto que es una estrategia golpista para debilitar al gobierno de López Obrador y tratar de incidir un poco, por lo menos ahora, o ya de plano mirando hacia 2024 para imponer un gobierno pues totalmente plegado a sus intereses como empresas, pero también hacia los intereses de Estados Unidos, que también ha perdido bastante en lo que va de esta administración. ¿Cómo entender esto último que bien señalas, querida Nancy? Imponer un gobierno para 2024, todas las encuestas hablan de que Morena va a volver a ganarles en el 2024 porque no han podido construir una figura en oposición que realmente sea medianamente competitiva, que medianamente represente un peligro para cualquiera de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o incluso el propio Adán Augusto. ¿Cuál sería desde tu expertise esa estrategia? ¿Cómo debilitar o intentar debilitar precisamente la figura de Morena para 2024 en un entorno en donde pues todo parece propicio para que se repita precisamente el gobierno de este partido político? Pero un detalle que también me brinca mucho. Eh, ¿Qué tanto estos medios, qué tanto estos comunicadores buscan precisamente debilitar esa figura de Andrés Manuel López Obrador como líder para incluso generar, te lo pregunto desde tu análisis, para incluso generar inestabilidad de un momento dado al interior de Morena? Creo que son dos estrategias que corren al mismo tiempo. O sea, primero sí intentar crear una figura desde la oposición, que sea su candidato, y que a ese candidato lo impulsen con miras a que sí llegue a la presidencia, pero creo que tienen una segunda estrategia que ya está corriendo en estos momentos, y que es dar el golpe desde dentro de Morena, es decir, que el candidato más afín a sus intereses, y ya hay 5 candidatos ya muy visibles de este movimiento Regeneración Nacional, el más afín a sus intereses es el que van a tratar de colocar, porque lo que van a intentar hacer es desde dentro golpear al movimiento. Y esto tampoco es que estén encontrando el hilo
mágico o nada, o sea, no están inventando nada, esto es una estrategia de política desde hace siglos, desde dentro, o como un caballo de Troya, digamos, llegar y pues apoderarse del movimiento. Y también ya hay incluso algunos legisladores que pues están muy afines, son de Morena, pero pues votan como la oposición, ¿no? Entonces, creo que viene desde ahí, o sea, debilitar un poco el movimiento, pensando que sí, tal vez ellos tienen una posibilidad de llegar a la presidencia con su candidato o de plano intentar incidir con esta, pues sí, desestabilización del propio partido, del propio movimiento, incidir en quién va a ser el candidato y que el candidato sea el menos dañino para ellos o aquel que realmente represente sus intereses. Y ahí es donde yo creo la gente tiene que estar muy lista de cómo incluso se presentan las propias noticias, las propias informaciones de esos 5 candidatos que están o precandidatos que están ya muy visibles. Es decir, si hay uno de ellos a los cuales, al cual están siempre diciendo es el peor, está muy mal, lo que hace en la vida pública es lo peor que nos ha pasado y nos presentan a otro, esos mismos medios que atacan al presidente y que atacan a la 4T de forma sistemática con campañas de mentiras, pero hay alguien de Morena al que presentan como que wow, todo lo que hace es súper bueno y esta política que está llevando a cabo está muy bien y sus entrevistas son a modo, pues entonces ahí ya sabemos cuál es el candidato de la derecha desde Morena. O sea, eso me parece que ya es una estrategia y la están definiendo y yo podría decir que ya sé quién es su candidato, pero no lo voy a decir porque hay que ver cómo se desenvuelve toda la situación, ¿no? Pero creo que la gente va a tener herramientas a partir del propio análisis de los discursos para pues identificar estos caballos de Troya. Deja de retomar el tema del periodismo. Después de que aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un mensaje, lo mencionamos al principio, lleno de símbolos, porque así es Andrés Manuel, le gustan los símbolos, mandar este tipo de mensajes desde las figuras de próceres de nuestra historia, hablar 18 minutos sin corte, en una toma seguida. Tú y yo que estamos en los medios sabemos perfectamente que eso tiene un mensaje. ¿Por qué? Porque estás hablando de un personaje que está dialogando sin ningún tipo de ayuda, coherentemente, de manera clara, de manera transparente, con ideas firmes, el mensaje de que estoy bien, en pocas palabras. Y de repente, del otro lado, escuchamos a un Sergio Sarmiento decir, es que si no hay información se vale especular. Y de repente escuchamos a un Raimundo Riva Palacio señalar, es que pues yo ofrezco disculpas al presidente, pero 2 fuentes me dijeron que pues esa era la verdad y yo me fui con ella. De repente retomamos un video de Carlos Alarraqui en donde literal lee mensajes que le mandaron fuentes de Palacio Nacional, supuestamente diciendo pasando de un infarto a posteriormente que si el presidente viajó a Estados Unidos, luego viajó a México, luego se regresó, es decir, lo traían por todos lados en 24 horas. El periodismo, una cosa es yo siempre he pensado así, que una cosa es el periodismo y otra cosa son los medios de comunicación. Y es ahí donde te pregunto, ¿los medios de comunicación se están convirtiendo en propagandistas más que en periodistas? Es decir, lo periodístico está quedando de lado para hacer como sucede con los medios estadounidenses, propagandísticos de una figura política como tal. Yo creo que tienes razón cuando dices que una cosa es el periodismo y otra cosa son los medios de comunicación y creo que incluso el ejercicio que hacemos todos los días, algunos sí encajan en lo que es el periodismo y otras informaciones no. Y vamos a hablar pues en términos de qué es el periodismo o cuáles son sus valores fundamentales, que son 4. Primero, la búsqueda de la verdad. Ninguno es que sea más importante que el otro, pero bueno, vamos a ponerles un orden. Búsqueda de la verdad, honestidad, independencia y responsabilidad social. Responsabilidad social. Esos son los valores y son irrenunciables. O sea, no puedes decir que un día eres independiente y al otro día dependes de un poder, sea fáctico o sea poder institucional. Y no puedes decir que un día eres honesto y al otro día eres deshonesto y al que sigue eres honesto. No, o eres honesto o no eres honesto.
O eres independiente o no lo eres, o tienes esta responsabilidad social o no la tienes, y lo mismo, buscas la verdad o no la buscas. Y yo creo que la mayoría de los medios no están buscando la verdad, no están siendo independientes, están, digamos, operando como un grupo de poder que quiere imponernos autoridades, que quiere un sistema de gobernanza específico que le es afín a sus intereses económicos. Y creo que son deshonestos, porque además nos venden la idea de que siguen haciendo periodismo cuando en realidad no, están haciendo efectivamente propaganda, y además pues tienen estas características de estar como unidos a un mismo modelo de economía que quieren y que necesitan, que es el modelo económico neoliberal que tanto le está enriquecido. Y esto no es nuevo y no es privativo de México, esto se ha estudiado incluso por grandes periodistas como Kapuscinski, o también como el propio Humberto Eco, también lo estudió en su momento, también lo estudió, o sea, ha sido muy estudiado este fenómeno de la mercantilización de la información, es decir, convertir a la información en una mercancía sujeta a los intereses del mercado, sujeta a los mecanismos del mercado. ¿Qué significa esto? Que el mejor postor paga por esa información, porque se difunda o porque se censure, y en todo caso paga por la posverdad, que es esta conceptualización ya de tomar elementos de la realidad, pero falsearlos a través de ciertas mentiras y colocar ideas, sobre todo en la población. Entonces yo creo que los medios están cada vez abandonando su vocación de hacer periodismo, porque en esencia eso debieran de hacer, para convertirse ya en lo que serían aparatos ideológicos del poder económico. Y en ese contexto, yo creo que están ya en un momento muy descarado. O sea, me parece a mí que esta declaración de que vamos a especular, o sea, ¿en qué libro, en qué teoría del periodismo nos dicen que a falta de información, que no es el caso, porque ya había información, pero supuestamente, ¿no? A falta de información, vamos a especular. En ningún libro de teoría del periodismo vamos a encontrar eso. Eso es absolutamente falso y es contrario a todos los principios éticos. El primer principio ético es la verdad, con responsabilidad hacia la sociedad. Y básicamente es eso, porque nosotros, los periodistas, trabajamos con un derecho humano que es de todos, y derecho humano a la información. Y no tenemos por qué violentarlo. Y los medios de comunicación y este tipo de comunicadores, de líderes de opinión, sistemáticamente violentan el derecho humano a la información con mentiras, con este tipo de declaraciones, ¿no? Que hay, o sea, yo no me equivoqué, se equivocaron mis fuentes, dando el anonimato de estas fuentes. No, no, si tienes una fuente de información que incumple con información real, veraz, tú tienes el derecho y además el deber con la sociedad, porque te debes a la sociedad de decir quiénes son esas fuentes que te mintieron y que le mintieron a la gente y que te orillaron a emitir una información que es mentira. Entonces, esto es falso de que hay, bueno, ya ofrezco una disculpa y no digo quiénes son mis fuentes y las sigo resguardando. Hay que revelar cuáles son esas fuentes, porque esas fuentes tienen intereses y son intereses políticos de desestabilización de un país. Entonces, no, el periodista no tiene por qué guardar el anonimato en esas condiciones en las que te han mentido. De hecho, tiene la obligación ante la sociedad, porque está trabajando con un derecho humano, que es el derecho a la información, de revelarle quiénes son esas fuentes que tenían esos intereses, para que la gente esté pues enterada de dónde vino esa información que decía que al presidente pues ya le había dado una embolia o un derrame cerebral o lo que sea que dijeron que le dio al presidente y que fue falso.
Si nosotros tan solo si viéramos lo que dice la Carta Mundial de Ética para Periodistas, que es como esta síntesis de los principios éticos, veríamos que estos medios, estos líderes de opinión sistemáticamente violan cada uno de los preceptos y estos preceptos, como decíamos al principio, son irrenunciables. O sea, si tú no haces un periodismo ético, no estás haciendo periodismo, estás haciendo otra cosa, propaganda, publicidad, etcétera. Entonces, hay uno de los principios éticos que me parece muy importante destacar y es que los periodistas no deben de participar en campañas de odio. Nunca, o sea, nunca difundir mensajes de odio, ni siquiera como, digamos, retratando una realidad. O sea, no que revictimizar a la gente, sino más bien buscar la mejoría de la sociedad. O sea, que las cosas que están mal cambien para bien y que esto sea beneficio de las mayorías sociales. Y por supuesto que esta Carta Mundial de Ética para Periodistas reconoce en primer término como un objetivo esencial del periodismo la búsqueda de la verdad, y yo creo que lo que menos vimos en estos días fue la búsqueda de la verdad en muchas de estas versiones que fueron totalmente falsas. Mi querida admirada Nancy Flores de Contralínea, una de las mejores periodistas de la actualidad, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad. No, yo te agradezco a ti, Jesús, por siempre tu amabilidad y por supuesto le mando un saludo a tu audiencia.